lineal son definiciones y teoremas. Entonces, a ver, ¿quién me dice qué es un espacio vectorial? Bueno, en vista del éxito obtenido, voy a repetir. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de elementos llamados vectores para los cuales se tienen definidas dos operaciones. Operación suma como primera operación y operación producto por un escalar como segunda operación. La primera operación debe formar un grupo abeliano, es decir, la operación, el conjunto junto con la primera operación, que es la suma, debe tener una estructura de grupo abeliano. Y el conjunto con la segunda operación debe satisfacer 5 propiedades, a saber, cerradura del producto por un escalar, distributividad del producto por un escalar sobre la suma de vectores, distributividad del producto por un escalar sobre la suma de escalares. Debe existir un elemento idéntico para el producto por un escalar, llamada la unidad del espacio. ¿Y cuál es la última? ¿El elemento idéntico? No, ya la dijimos. Es la ¿Es unidad. la que dijo de cancelación? No, Que no debe de haber divisores propios del cero. no, La, Que tiene que ser un grupo cerrado. la, sí, pero ya la dijimos. No lo han estudiado, chaparritos. Y si no estudian, no les auguro nada bueno. La última es asociatividad del producto de dos escalares con un vector. ¿De acuerdo? sí. Vale, pues. Entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Un conjunto en el cual hay definidas dos operaciones. Me faltó una cosa bien importante, que debe tener un campo asociado. ¿De acuerdo? Un espacio vectorial siempre debe tener un campo asociado, que puede ser el campo de los reales o el campo de los complejos. ¿Para qué queremos un campo asociado? Para tomar del conjunto que forma el campo los escalares del espacio. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo una duda rapidísima. ¿Qué pasó? En el caso de los espacios vectoriales, las operaciones definidas siempre van a ser la suma y el producto. Van a ser dos llamadas suma y producto, aunque como seguramente vieron en la tarea que les dejé, que ya se las puse ya les prorrogué la fecha de entrega. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué me preguntaste? Se me fue la idea. Que si siempre va a ser la suma y el producto la operación definida. Va a haber dos operaciones definidas para los elementos de un espacio vectorial. Esas dos operaciones las vamos a llamar suma y producto por un escalar, que pueden estar redefinidas. Ah, ok. ¿Sí? Generalmente vamos a tomar la suma y el producto por un escalar habituales, es decir, el que manejaron
en su asignatura de geometría analítica, donde vieron vectores. Pero nada impide que se puedan redefinir esas operaciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Más adelante vamos a ver, bueno, es que no sé si también sea una operación, por ejemplo, el producto cruz o el producto punto, o es El una producto redefinición. cruz, te voy a decir, el producto cruz es un producto que está definido únicamente para vectores en R3. ¿Vamos? El espacio vectorial puede estar definido para Rn, para cualquier dimensión. Vamos ahorita precisamente a definir los conceptos de dimensión de un espacio. ¿De acuerdo? No vamos a hablar nada de producto vectorial. Todo lo vamos a hacer con productos por un escalar y con suma de vectores. Esas son las dos únicas operaciones que vamos a poder hacer con vectores. Pero con esas dos operaciones podemos hacer un montón de cosas con los elementos de un espacio vectorial. ¿De acuerdo? A ver, ¿dudas? ¿No hay dudas? Creo que no, profe. Vale, estoy buscando a dónde tenemos que irnos. También platicamos la vez pasada de lo que era un subespacio vectorial. ¿De acuerdo? ¿Qué es un subespacio vectorial? Es un espacio que está en el mismo espacio, pero y este tiene que cumplir las 10 propiedades, ¿no? A ver, Es cuando puedes tomar un subconjunto de un espacio vectorial de donde se encuentran un subconjunto de los vectores y demostrar que también es un espacio vectorial a pesar de que es un subconjunto de vectores. a ver. ¿Alguien más? Definición, les pregunté definición. Tú me describiste su procedimiento porque dijiste, hay que demostrar que, y no hay que demostrar nada mientras que no se te pida que demuestres que un conjunto y dos operaciones forman un espacio vectorial con ayuda de un campo. ¿De acuerdo? ¿Qué es un subespacio vectorial? Es un subconjunto de elementos de un espacio vectorial que por sí mismo es espacio vectorial. Es decir, es un subconjunto de elementos de un espacio vectorial que cumple con las 10 propiedades de espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sabemos cuándo un subconjunto de elementos de un espacio vectorial es espacio vectorial? A ver, ¿Puede repetir, perdón? dijimos en un teorema. ¿Qué requiere? La cerradura para ambos. Que las operaciones suma y producto por un escalar sean cerradas
en el subconjunto S, que forma el subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Sí. Vale. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Ok. Profe, perdón, entonces si cumple con las propiedades de la cerradura, entonces pertenece, bueno, ese subespacio vectorial puede ser un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. A ver, el cumplimiento de las 10 propiedades depende de el tipo de elementos que están manejando, de los elementos que forman al espacio vectorial. Entonces, si tú tomas un subconjunto de elementos de un espacio vectorial, estás tomando los mismos elementos del espacio. Por lo tanto, debe tener las mismas propiedades que los elementos del espacio. La única condición que se requiere para que forme el subconjunto, forme un espacio vectorial, o mejor dicho, un subespacio vectorial, es que sea cerrado. Porque las otras 8 propiedades, pues las debe de cumplir porque tomaste de un espacio vectorial un subconjunto de esos elementos. ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Vale. Entonces, de la tarea no hay dudas. Perfecto. Entonces, continuamos. Si ustedes no estudian, chaparritos, yo no voy a poder hacer gran cosa. Yo necesito que ustedes estudien para que me pregunten las dudas que tengan. Yo esperaba muchas dudas y no hay dudas. Entonces, o una de dos, o todo está quedando perfectamente claro, o no hay nada claro y por lo tanto, pues no hay dudas. Pero bueno, eso ya lo dejo a su criterio. ¿De acuerdo? Yo estoy considerando que vamos a trabajar con personas adultas que tienen una motivación intrínseca que es llegar a ser ingeniero. ¿De acuerdo? Bien, Sí, profe. entonces, vamos a ver. Definición de dependencia lineal, base y dimensión. Conceptos fundamentales para el manejo de los espacios vectoriales. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué es una combinación lineal? Una combinación lineal es cualquier operación que se pueda realizar con elementos de un espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Ya, no se rompió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podría repetir después de realizar, por favor? Es que se me cortó. Es una combinación lineal. Una combinación lineal es una operación que se puede realizar con elementos de un espacio vectorial. Cualquier operación. A ver, vamos a verlo así. Un espacio vectorial está formado por vectores
que pertenecen al espacio y por escalares que pertenecen a el campo asociado al espacio. Y tenemos definidas dos operaciones, suma y producto por un escalar. ¿De acuerdo? ¿Qué operaciones pueden hacer con estos elementos? Suma y producto por un escalar. ¿Eh? Suma y producto por un escalar. Exacto. ¿Cómo quedaría? Pues podría decir yo que tengo, vamos a hablar de cuatro vectores. B1, B2, B3 y B4. ¿Qué operaciones puedo hacer con estos vectores? Sería la primera operación, la suma. Puedo hacer sumas. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué otra operación puedo hacer? El producto, pero ya sería utilizar un escalar del conjunto asociado. Exactamente. Pero puedo hacer productos por un escalar con los vectores. Entonces yo puedo poner esto. A1 por B1, A2 por B2, A3 por B3, A4 por B4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el resultado de esto qué nos va a dar? Cuatro vectores. No. ¿Por qué 4? Un vector. ¿Qué te dice la propiedad de cerradura? Que al operar dos vectores cualesquiera del espacio, vas a obtener otro vector del espacio. ¿Sí ven lo que estoy poniendo o no? Sí. 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 A ver. Ay, cabrón. ¿Están de acuerdo? Madres, ¿por qué no está otra vez? A esto se le conoce como combinación lineal. Sí, no tengo media hora. Es decir, al multiplicar por un escalar un conjunto de vectores y sumar esos vectores, lo que estamos generando es una combinación lineal de los vectores del espacio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es una combinación lineal? Algunos libros les dicen que es una expresión de esta forma. Me gusta verlo como cualquier operación que se pueda hacer con los elementos de un espacio vectorial. ¿Cuáles son los elementos de un espacio vectorial? Los vectores, los escalares asociados al espacio, las operaciones definidas para esos elementos. Cualquier operación que hagamos con esos elementos va a determinar una combinación lineal. En este caso, diremos que el vector B, que es el resultado de esta operación, se obtiene de la combinación lineal de los vectores B1, B2, B3, B4. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, un polinomio. Dijimos que los polinomios eran vectores, porque eran elementos de un espacio vectorial. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué define a un vector? ¿Quién es un vector? A ustedes les dijeron que un vector era una expresión de la forma A0 más
A1 por X más A2 por X cuadrada más puntos suspensivos AN por X a la N. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué forma tiene un polinomio? Esa misma forma. ¿Qué forma? ¿Cómo llamamos a esta forma? Transformación lineal. Combinación lineal. Combinación lineal. ¿Estamos de acuerdo? A los escalares que forman a esa combinación lineal, cuando hablamos de polinomio, los llamamos los coeficientes del polinomio. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, un polinomio es un vector. ¿Están de acuerdo que el conjunto, para este caso, estaría formado por las funciones 1, x, x cuadrada, x cúbica, x cuarta, x quinta, hasta x enésima? Sí. Sí. El campo asociado sería el de los números reales para tener un polinomio de coeficiente real. ¿Sí o no? Sí. Entonces, un polinomio es una combinación lineal. ¿De quiénes? De las potencias de x a la n. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando ustedes vieron vectores, a ustedes les dijeron que un vector era un conjunto ordenado de valores. ¿Sí o no? Sí. Y les dijeron también que lo podían representar como un trinomio. Es decir, lo podían representar como 2 veces el vector i más 4 veces el vector j menos 2 veces el vector k. Y les dijeron que esta era la forma trinómica del vector. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí se acuerdan? Sí. Vale. ¿Y qué forma es esta? Pues que no dijimos que es la trinómica, what? ¿Qué tienen aquí? ¿Una recta? No, es un vector, pero Combinación lineal. representado como una combinación lineal. ¿Combinación lineal de qué vectores? De I, J y K. El I, J y K. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo les pongo una matriz, vamos a decir, en la matriz A, B, B, C, ¿esta matriz de qué tipo es? ¿Cómo describirían a esta matriz? Una matriz cuadrada de orden 2. Simétrica. Matriz cuadrada de orden 2, pero hay otra característica, Es simétrica, ¿no? simétrica, por los elementos que están en la diagonal secundaria y son iguales. ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo ustedes que esta matriz yo la puedo representar como A por 1, 0, 0, 0 más B por 0, 1, 1, 0 What? Ah, claro. más C por 0, 0, 0, 1? Sí. ¿Están de acuerdo que si desarrollan
este producto con esta suma les va a dar esta matriz. Sí. Sí. Entonces, esta matriz la voy a representar como ¿quién? Como una combinación lineal de otro conjunto de matrices. ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo? Por todos lados, ustedes deben de aprender a reconocer dónde están las combinaciones lineales. ¿Por qué? Porque las combinaciones lineales les van a dar la idea de que están trabajando en espacios vectoriales. A ver, ¿cuál es la ecuación vectorial de una recta? ¿Se acuerdan cuál es la ecuación vectorial de una recta? La de X más BY más C. Ah, por ahí va, pero a ver, ¿cómo va? El vector de posición de cualquier punto de la recta se obtiene de el vector de posición de un punto más t veces el vector director de la recta. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Esto es un espacio vectorial? Sí. No. ¿Qué representa P0? Un punto Un punto. ¿Un punto de quién? de la recta. De la recta, ¿ok? B, ¿qué representa? Un vector de posición. No, el vector de posición es R, Ah, es un vector director. el vector director de la recta. Pero habíamos dicho que todo espacio vectorial debe de contener al cero. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el conjunto de puntos que satisfacen esta ecuación van a definir una recta. ¿Esa recta pasa por el origen? No. Bueno, no se sabe. ¿Pasa o no pasa? No. No necesariamente, puede pasar, pero no necesariamente. ¿Qué necesitamos hacerle a esta ecuación para garantizar que va a pasar por el origen? El punto, definirlo como cero. Punto por donde pasa la recta, lo debemos hacer el cero. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿qué tenemos? Un espacio Espacio vectorial. vectorial. Un espacio vectorial que se obtiene de la combinación lineal del vector B y punto. ¿Cuál es la ecuación de una recta? De un plano. ¿Se acuerdan que la ecuación vectorial de un plano les dijeron que había que manejar dos parámetros? Sí. ¿Sí o no? Esto es la ecuación vectorial de un plano. ¿Pasa por el origen? No. No necesariamente. Para que pase por el origen, ¿qué tiene que pasar? El punto vuelve a ser Declarar que el punto sea cero, ¿no? P0 debe ser cero. Y entonces nos quedaría únicamente esto. ¿Sí o no? sí, Sí. ¿Quién es R?
vector director. No es cierto, vector de posición. ¿Quién es R? ¿Qué es esto? Vector. La combinación lineal. La combinación lineal de dos vectores paralelos al plano, no paralelos entre sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna duda? No. La identidad pitagórica. ¿Cuál es la identidad pitagórica? Voy a usar esto y lo voy a hacer un putizo la tarea. Tiene esto. Igual sería una combinación lineal. Una combinación lineal de elementos de un conjunto. ¿Quiénes son los elementos que pertenecen a este conjunto? Seno cuadrado de teta y coseno cuadrado de teta. El seno cuadrado de teta, el coseno cuadrado de teta y el 1. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién es el campo asociado? Los reales. ¿Están de acuerdo que aquí estoy representando la combinación lineal 1 por seno cuadrado de teta más 1 por coseno cuadrado de teta, y esta combinación lineal me da por resultado el tercer vector del espacio, de ese espacio que es el 1? Sí. Entonces, el conjunto formado por estas funciones seno cuadrado, coseno cuadrado y 1 forman un espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué el campo asociado son todos los reales? ¿Cómo? ¿Por qué el campo asociado son todos los reales? Pues porque puedes poner cualquier real. Es un campo el que está asociado. De aquí únicamente estoy tomando el 1, pero puedo tomar cualquier otro. Puedo tomarte el 2 veces seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, y esto te va a dar un vector de este espacio. Ah, ok, sí, ya entendí. Si cambio los escalares, me dan diferentes vectores. Ok, ¿Sí me captas? Aquí lo importante y lo que estoy tratando de que vean ustedes es que reconozcan en dónde hay combinaciones lineales. En todos lados van a encontrar combinaciones lineales. ok. ¿De acuerdo? En las identidades trigonométricas hay combinaciones lineales. Ustedes definan una serie, necesitan tener una sucesión. ¿Sí o no? ¿Qué es una sucesión? Un conjunto de elementos asociados a un término AN. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuántos elementos hay aquí? Muchísimos, infinitos. Infinitos. Esto que se pone así en cálculo, aquí se los puedo poner así. Un conjunto con un campo asociado. Y aquí, ¿quién sería? Pues sería formado por A1, A2, A3, A4
etcétera, con un campo K, que es, o puede ser generalmente, si manejan series reales, va a ser el campo de los reales. Cuando establecen una serie, ¿qué es lo que hacen? Agarrar un escalar de acá, que puede ser el 1, el 2, etcétera, y multiplicarlo por el A1 más otro escalar que puede ser el 1 por A2, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy formando aquí? Una combinación lineal. Una combinación lineal. ¿Qué estoy manejando? Un espacio vectorial. ¿Qué estoy manejando aquí? Un espacio vectorial. ¿Qué estoy manejando acá? Un espacio vectorial. ¿Qué estamos manejando aquí? Un espacio vectorial. ¿Qué estamos manejando acá? Otro espacio vectorial. ¿Sí captan? Hasta ahorita les dijeron, un polinomio es esto, una matriz es esto, esta es la forma trinómica de un vector. Pero ¿qué tiene en común todo eso? ¿Qué es lo común? ¿Son espacios vectoriales? Los espacios vectoriales. Acuérdense de la definición que les di de álgebra lineal. El arte de la generalización. Pausa, perdón. Dudas. Profe, perdón, ¿puede repetir eso? Es que se me trabó el internet, entonces no alcancé a escuchar bien, perdón. Nunca me sale igual, ¿eh? Pues bueno, más o menos. Bueno, aquí está la definición de combinación lineal. ¿De acuerdo? Se dice que un vector U es una combinación lineal de los vectores B1, B2 hasta Bn si puede expresarse de esta forma. Es decir, ¿cuál es esta forma? Pues la forma de una combinación lineal. ¿Están de acuerdo que cuando nosotros operamos, sumamos vectores, nos da por resultado un vector? Sí. 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 Cuando multiplicamos un vector por un escalar, ¿me da por resultado un vector? Sí. Sí. Y esos vectores pertenecen al conjunto original, al conjunto de vectores, porque la operación es cerrada. Entonces, el resultado de esta operación, que es W, ¿a quién va a pertenecer? Al conjunto de los vectores. ¿Y cómo llamamos a ese conjunto de vectores? Si tenemos definido dos operaciones, una suma y un producto por un escalar. Un espacio vectorial. Espacio vectorial. Exactamente. ¿Qué vamos a obtener de una combinación lineal de los vectores de un espacio vectorial? Otro vector que pertenece al mismo espacio. ¿De acuerdo? Una combinación lineal de vectores va a dar por resultado un vector del espacio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Vale. Teoremita. Y vamos a usarlos con este teorema porque aquí vamos a empezar con los conceptos fundamentales de espacio vectorial. Dice, sea ese un subconjunto, perdón, un conjunto de vectores B1, B2 hasta Bn. Un conjunto no vacío
de vectores de un espacio vectorial B. ¿De acuerdo? El conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores del conjunto S, denotado por L de S, es un subespacio de B. ¿Por qué es un subespacio de B? Ah, porque estoy tomando de un espacio vectorial B un subconjunto de vectores. ¿Estamos de acuerdo? Del espacio. Si con estos vectores genero nuevos vectores mediante combinaciones lineales de ellos, entonces lo que estoy generando es un nuevo espacio vectorial que va a ser un subespacio del espacio de vectores a los que pertenecen estos vectores, que es B, y se denota por LDS. LDS se denomina la envolvente lineal de los vectores del conjunto S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la envolvente lineal de los vectores de un conjunto S? Es un espacio vectorial formado por todas las combinaciones lineales que se pueden obtener de o a partir de los vectores del conjunto S. A ver, vamos a ver. Pensemos en los polinomios. Pensemos en que tenemos los vectores 1, x, x cuadrada, hasta xn. Si hago combinaciones lineales de ellos, ¿qué puedo obtener por resultado? ¿Qué es todo esto? Un espacio vectorial. Subespacio. Un espacio vectorial. ¿Espacio vectorial de qué? De polinomios de grado menor o igual que n. Si tengo tres vectorcitos i, j y k, una combinación lineal de ellos, ¿qué me va a dar? Un vector que pertenece ¿a quién? A R3, a un vector en el espacio. Todos los vectores en el espacio se pueden generar por combinaciones lineales de los vectores i, j y k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué generan estos tres vectorcitos? A R3. ¿Quién es la envolvente lineal de estos tres vectores i, j y k? R3. ¿Qué generan estas tres matrices simétricas? ¿Están de acuerdo que esta es simétrica? ¿Están de acuerdo que esta es simétrica? ¿Están de acuerdo que esta es simétrica? Una combinación de estas matrices, una combinación lineal, ¿qué les da por resultado? Una matriz simétrica. Todas las matrices simétricas de orden 2. Con estas tres y una combinación lineal de ellas, puedo obtener todas las matrices con estos vectores
1x, x cuadrada hasta xn, y una combinación lineal de ellos, puedo obtener cualquier polinomio de grado menor o igual que n. Con un vector y combinaciones lineales de este, ¿qué puedo obtener? Todos los puntos de una recta. Con dos vectores no paralelos entre sí y sus combinaciones lineales, ¿qué puedo obtener? Todos los vectores de un plano. Todos los puntos de un plano. ¿Sí captan? ¿Significa que ese resultado es el envolvente lineal? Exactamente. La envolvente lineal de un conjunto de vectores nos va a dar un espacio vectorial. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Vamos a entrarle ahora al concepto de dependencia lineal. Concepto fundamental. ¿Cuándo vamos a hablar de dependencia lineal? Cuando tengamos un conjunto de vectores dado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí en el libro nos hablan de 3 vectores, A, B y C. ¿Están de acuerdo? Ujú. Con estos 3 vectores, yo puedo garantizar que se cumple esta ecuación. ¿Sí o no? 2 veces B menos A me da C. A ver si es cierto. 2 veces B sería 8. Menos 3 me da 5. 2 veces B me daría un 2. Menos 0 me da el 2. 2 veces menos 1 es menos 2. Menos 2. Bueno, es menos. 2 veces es menos 2. Pero es 2 veces B es menos 2. Déjenme ver. Aquí ya no. Ok. Pero es un menos A. O sea que le tengo que cambiar el signo a este. Entonces sería menos 2 menos menos 2 me da 0, que es este. ¿Sí o no? En estas condiciones podemos decir que C es linealmente dependiente de los vectores A y B. O que A, ¿quién sería A? A vendría siendo menos C más 2B. ¿Sí o no? En este caso yo puedo decir también que A es dependiente de B y de C. O sea que el conjunto de vectores A, B y C son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque uno de ellos lo puedo representar mediante combinaciones lineales de los otros dos. ¿Sí captan o no captan? Sí. A ver, ahí les va la definición de dependencia lineal. Para hablar de dependencia lineal, tenemos que hablar de un conjunto de vectores.
Entonces dice, sea ese el conjunto de vectores B1, B2 hasta Bn. Punto. Son un conjunto de n vectores de un espacio vectorial. ¿De acuerdo? S, se dice que S es linealmente dependiente si existen escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, no todos nulos, tales que una combinación lineal de ellos me puede dar al vector 0. ¿De acuerdo? Cuando decimos que un conjunto de vectores es linealmente dependiente, cuando mediante combinaciones lineales de esos vectores que forman el conjunto, se puede obtener el vector 0. ¿De acuerdo? S es linealmente independiente si para obtener el 0 mediante combinaciones lineales de esos vectores, la única forma de lograrlo es haciendo que los escalares sean 0. ¿Sí se capta o no se capta? Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a tomar un ejemplo. Aquí está. Tomemos este conjunto A. El conjunto A está formado por 3 vectores. El -1, 0, 2, el 0, -4, 2, y el 2, 0, -4. ¿De acuerdo? Y queremos saber si este conjunto es linealmente dependiente o independiente. ¿Qué debemos hacer? Según la definición. ¿Qué tenemos que hacer con estos 3 vectores? Para que sea dependiente, los tres tienen que, o sea, la Ser suma de una los combinación lineal, ¿no? Y nos Primero tiene que dar tengo 0. que formar una combinación lineal, exactamente. Todo va a abordar alrededor de formar combinaciones lineales. ¿Cómo formo una combinación lineal con estos 3 vectores? Pues multiplicando cada uno de estos vectores por un escalar. Vamos a decir que el primero lo multiplico por A. Al segundo lo multiplico por el escalar B. Al tercero lo multiplico por el escalar C. ¿Y a qué lo tengo que igualar? El vector nulo. 0. Al vector 0. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta que debo responder es, ¿existen escalares diferentes de 0, al menos uno de ellos, para el cual esta ecuación nos da el 0? Si la respuesta es sí, entonces el conjunto es... ¿Cómo? Dependiente. Dependiente. Realmente dependiente. Si la única forma de satisfacer esta ecuación es que los escalares sean 0,
Eso nos indica que el conjunto es Independiente. linealmente independiente. ¿De acuerdo? Ahora, siempre abusados con esto. Siempre que planteen una combinación lineal de vectores, van a llegar a un sistema lineal de ecuaciones. Vean, si multiplicamos por A el primer vector, nos quedaría menos A, 0, 2A. ¿Sí o no? ¿Más quién? 0 Más 0, menos menos 4b, B, 2b. coma, B, más 2 veces C, 0, menos 4 veces C. ¿Sí o no? Sumemos estos vectores. ¿Cómo sumamos vectores? Pues componente a componente. Nos quedaría menos A más 2C, coma, 0, menos 4B, y 0, coma, 2A más 2B menos 4C igual a 0. Para que un vector sea 0, ¿qué tiene que ocurrir? Cada uno de sus componentes tiene que ser 0. Entonces, ¿qué me queda? Menos A más 2C debe de ser 0, menos 4B debe de ser 0, y 2A más 2B menos 4C igual a 0. ¿Sí o no? Correcto. En álgebra, cuando vieron sistemas de ecuaciones lineales, les hablaron de que un sistema lineal de ecuaciones podía ser compatible, compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. ¿Sí o no? Afirmativo, sí. Y les enseñaron a determinar qué tipo de sistema es. ¿Están de Sí. acuerdo? Ahora, la pregunta es esta. Aquí tienen un sistema. ¿Cómo tiene que ser este sistema para que podamos decir que los vectores de los cuales obtuvimos este sistema sean linealmente independientes? Compatible determinado. Compatible determinado. ¿Cuándo tienen sistemas compatibles determinados? Cuando tienen única solución. Como este sistema es un sistema homogéneo, si tiene única solución, ¿cuál tendrá que ser su única solución? ¿Cuál es la única solución que puede tener un sistema homogéneo? El 0. ¿No? No te escuché. No sé si le decían la solución trivial o algo así. La trivial, exactamente. La única solución que puede tener única es la trivial. ¿Y qué nos dice la definición? Cuando es linealmente independiente, dice, solo se satisface con alfa 1, alfa 2, alfa n iguales a 0. Es decir, con la solución trivial. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, este sistema es compatible determinado o compatible indeterminado. ¿Qué es lo que harían para saber si es compatible determinado o compatible indeterminado? Resolver el sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo representarían? En forma Como una matriz. matriz. ¿Cuál sería la matriz? Sería A por Démela menos por 1. fila. Menos 1, 1, 2, no, no, 0, 0, 0 y 2, 2. Luego, 0, menos 4, 0. 0 menos 4, 0. Luego, Y 2, 2, menos 4. y esto diríamos que está ampliado con 0. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya está? No, falta aplicar a transformaciones. Ok, pero ahora, fíjense en esto. Ahí les voy. Ustedes se iban a dar cuenta después de hacer un chorro de ejercicios. Se iban a dar cuenta que este vector, ay Dios, ya les enchuequé la cabeza. Ahí está. Este vector, ¿dónde está? La primera fila de la matriz. ¿La primera qué? La primera columna. Este vector, ¿dónde apareció? La segunda, La segunda columna. La segunda columna. Y este, la tercera, la tercera columna. ¿Cuál es la moraleja? ¿Tengo que hacer todo esto para llegar a esto? No. No. Simplemente agarro mis vectores, los pongo como columna y llego a la matriz asociada al sistema que me va a decir si estos vectores son linealmente dependientes o independientes. Pero todo esto a partir de qué se logra? De un planteamiento de una combinación lineal de estos vectores igualadas a 0, llegamos a esto. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo veo aquí que la cosa ya está bien fácil. El primero lo paso hasta arriba. El segundo lo dejo ahí. El primero lo paso como segundo. Y el segundo lo dejo como tercero. Y ya está escalonada, ¿no? ¿Y están de acuerdo que ya está escalonada? Sí. sí, ¿Por qué? Porque en la fila de hasta abajo ya nada más hay un elemento diferente de 0. En la de arriba, bueno, hay 2 ceros. En la de en medio hay un 0 y arriba ya no hay nada. Cuando ustedes escalonan una matriz, pues tienen 3 números, luego viene el 0 y 2 números, y luego vienen 2 ceros y el número. ¿Están de acuerdo que ya tengo este patrón? 2 ceros, un 0 y nada. Sí. 2 ceros, 0 y nada. Entonces ya está escalonada. Por lo tanto, ¿qué puedo decir del sistema?
Si la puedo llevar a esta forma. Es más, ya está en esa forma. ¿Qué dicen del sistema Es, si llegan a esta forma? Chaparritos, si no me contestan, andan bien bajos en sistemas de ecuaciones. Y de los sistemas de ecuaciones lineales no se van a salvar. Moraleja. Me van a hacer un resumen. Este libro está estamos en 284. Me van a hacer un resumen del capítulo 1 de este libro. Y me lo van a subir a Classroom la próxima semana, el lunes de la próxima semana. ¿De acuerdo? profe, Resumen del capítulo 5 de sistemas de ecuaciones lineales. Si andan bajos en esto, no les auguro buenos resultados. Y para la siguiente semana me van a dar un resumen del capítulo de matrices. Bueno, se los voy a poner más baratos. Del capítulo de matrices, del subtema 4.1 al subtema 4.4 para la siguiente semana. Y para la tercera semana me van a hacer un resumen del capítulo, dije 4, ¿verdad? El capítulo 6.5 hasta el final. ¿De acuerdo? Son conceptos necesarios para que puedan ustedes entender lo que vamos a platicar. Observen, está como primer capítulo del libro. Y segundo, se necesita, pero con ganas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Y luego, para la siguiente semana, me van a traer el resumen del capítulo de determinantes. ¿Ok? Entregado a mano. No copias, no impreso, a mano. Puede ser con su tablet, pero que se vea que no fue una fotocopia pegada, porque necesito que lo lean y que lo entiendan y que lo aprendan. ¿Ok? profe, ya me cebó la forma que era. Es que, ¿cuál era el ¿Perdón? primer resumen? ¿Cuál es el primer resumen que tenemos que entregar? El primer resumen es el de sistemas de ecuaciones. Capítulo 5.1 y 5.2. Ese es para el lunes 21, ¿correcto? Para el próximo lunes, sí. Les voy a poner en el Classroom las tareas. Se los voy a desglosar en Classroom. Pero para que vayan empezando, para esto, para el próximo lunes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Claro. ¿En qué página estábamos? ¿240? Creo que sí. Por ahí andaba. Estábamos creo que en la 284, un poquito más adelante. Estructura de anillo. Ya llevamos espacio. Sí, es la página 284. 284. Sí.
Ok. 2, 8, 4. Vale. ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces, ¿qué podemos asegurar de aquí? Que el conjunto A es linealmente independiente. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Profe, ¿podría decir nada más por qué es linealmente independiente otra vez, por favor? Porque a lo que llegamos fue a una matriz escalonada. ¿Estás de acuerdo que esta ya está escalonada? No sé, bueno, es que según yo tenía que haber unos o no sé, ceros. No, 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 no. Ah, ya, sí, sí, ya me acordé. Sí, porque ya hasta abajo tenemos un solo. Muchos profesores les hablan de los unos, pero no, no nos interesa eso. Lo que ocurre es lo siguiente, les voy a platicar. Estos métodos son muy utilizados en computadoras. Hay que programar los métodos. ¿De acuerdo? Una forma de hacer sencilla la programación y el análisis del sistema es haciendo que queden unos. Pero nosotros no vamos a meterlo en una computadora ni logramos a programar. Entonces, lo que nos interesa es que queden los ceros. Vamos. ¿Están de acuerdo que esta está asociada a A, a B y a C? Sí. Sí. Entonces, esta ecuación que te dice, esta fila, que menos 4B debe de ser 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale B? Cero. 0. Ya está el primero. Y no hay para dónde hacerse. En la segunda ecuación, ¿qué tenemos? Que menos A más 2C es Menos igual a A 0. más 12. B. Nada más es menos A, ¿no, profe? ¿Eh? ¿Nada más es menos A o es menos 2A? Menos A. Ajá. Aquí es menos A. Ajá. Es menos 1, 2, 0, 2. Entonces menos... Ah, ya vi. Yo le puse el 2, ¿verdad? Ahí está. ¿De acuerdo? Y luego podemos decir que A es igual a 2C. ¿Sí o no? Sí. Vale. Luego, si sustituimos en la primera, tendríamos una ecuación 2A más 2B menos 4C igual a 0. ¿Sí o no? Pero ¿cuánto vale B? Cero. 0. Entonces, esto es 0. ¿Y quién es A? 2C. Entonces, 2A sería 4C menos, ¿verdad? Menos 4C igual a 0. ¿Esto a qué nos lleva? 4C menos 4C, 0 igual a 0. Ajá. Siempre va a ser 0, sin importar el valor de B. Aquí ya la había regado yo, por tratar de ahorrar pasos. Entonces, nos queda algo así como que la C
puede ser cualquier valor. C, un real. No importa cuánto valga C, esto siempre va a ser 0. Entonces, ¿qué tipo de solución tenemos? Si C es real, ¿cómo es A? A va a ser también un elemento real. La única condición que hay que cumplir es que B sea 0. Hay elementos diferentes, escalares diferentes de 0, que garantizan que este sistema se cumple. ¿No? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? ¿Y estos? Ah, El C es cualquier real. claro, sí, sí, sí. Profe, pero es que, bueno, a mí me quedó duda, ¿por qué se dividió menos 4b entre 0? No, aquí tú tienes esta ecuación, Ajá. que sale de esta fila. Ajá, pero ¿y esa ecuación que dice menos 4b igual a 0 o entre 0? A ver, ¿en los reales existen divisores propios de 0? No. Entonces, cuando el producto de dos reales es 0, uno tiene que ser 0. Claro, ok. ¿El 4 puede ser 0? No. ¿No? Entonces, la única chance que queda es que B sea 0. Claro. Ok. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Puedes verlo así. Sí, claro. Ok. Gracias, profe. Luego nos agarramos las otras ecuaciones y llegamos a esta conclusión. Por lo tanto, el conjunto A es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque existen escalares diferentes de 0 para los cuales el sistema o la combinación lineal se verifica. ¿Ya quedó? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Dudas? Ya, si los tres nos hubieran dado 0, entonces sí habría sido dependiente. No, independiente. Ya independientes. Si la única chance es que sean 0. Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí. ¿Dudas hasta aquí? Aquí hay un teoremita que deben de considerar a la hora de establecer la dependencia o independencia lineal de un conjunto. Y dice, todo conjunto que contiene al 0 es linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si les pongo las matrices 2, 1, 1, 4, coma, 1, 2, 1, 1, coma, 0, 0, 0, 0, coma, 3, 1 menos 2, 1, y les pido cómo es este conjunto y linealmente independiente o linealmente dependiente, que me dicen, Sería Linealmente dependiente, ¿no? Dependiente, sí. ¿es linealmente qué? Dependiente. Dependiente. independiente. Dependiente. ¿Por qué? Porque contiene al 0. ¿Por qué? Porque para determinar la dependencia o independencia lineal de un conjunto, tenemos que establecer una ecuación de dependencia lineal. Es decir, multiplicamos la primera matriz del conjunto por A, la segunda por otro escalar, que vamos a llamar B,
el tercero por la tercera, que sea C, más una D, un escalar D por 2, 1 menos 1, 1. ¿Y esto a qué lo tenemos que ¿Será igualar? 3? A 0. Así. De cero. Ahora, existen escalares diferentes de 0, al menos uno de ellos, para los cuales se verifica esta ecuación. Sí, el C. Sí, ¿verdad? Podemos hacer que A sea 0, que B sea 0, que D sea 0. Pero si C es 1, ¿se verifica la ecuación? Sí. 0 por cualquier cosa, 0. 0 por cualquier cosa, 0. 0 por cualquier cosa, 0. Y cualquier cosa, 0, nos da el 0. Aunque cualquier cosa sea un 1. Existen escalares, no todos nulos, que hacen que se verifique la ecuación, sí. Por lo tanto, el conjunto es linealmente dependiente. Siempre que contenga el 0 el conjunto, va a ser un conjunto linealmente dependiente. El ejercicio anterior también contenía ceros, ¿no, profesor? ¿Perdón? Que si el ejercicio anterior, el que hicimos hace rato, también contenía ceros. No. ¿Cuál? ¿Dónde? Es como no. No te confundas con que en los vectores hay componentes nulas con los vectores nulos. Ok. Sí, gracias. Este contiene componentes nulas, pero el vector no es nulo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vale. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Dice otro teorema bien útil. Dice, si ese es un conjunto linealmente independiente, entonces cualquier subconjunto de ese es linealmente independiente. Hace rato, no es cierto porque fue independiente. ¿De acuerdo? Si ustedes de un conjunto linealmente independiente toman algunos elementos de ese conjunto linealmente independiente, cualquier conjunto que tomen de ese conjunto independiente será linealmente independiente. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, creo que no. Vale. Definición de conjunto generador. Ahí les va. Ya vamos empezando. Sea B un espacio vectorial sobre un campo K y G un subconjunto de vectores de B. Un conjunto de vectores de B se dice que G es un generador de B si para todo vector X en B existen escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, tales que cualquier vector de B puede representarse como una combinación lineal de los vectores del conjunto generador. ¿Ya está? Por el escalar, no, ay, ya me perdí. Puta madre, no.
Ahora, nosotros hemos estado hablando de un espacio vectorial y decimos, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de elementos que para los cuales están definidas dos operaciones, tiene un campo asociado y debe cumplir 10 propiedades. ¿De acuerdo? Para poder trabajar ese infinito número de vectores, ¿están de acuerdo que puede ser infinito el número de vectores? Porque infinitos son los reales y al multiplicar un vector por un real nos va a dar un vector para cada real, y si hay infinitos reales, entonces podemos tener infinitos vectores en un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Ajá. Para poder trabajar ese conjunto infinito, lo vamos a trabajar a partir de conjuntos generadores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí atrás les puse algunos ejemplos. ¿Qué vectores requiero para poder generar un polinomio de grado n? N vectores. Ok. Pues vectores 1, x, x cuadrada, Ok, x cúbica, hasta xn. ¿Están de acuerdo que con este conjunto de vectores, haciendo combinaciones lineales de ellos, puedo llegar a una expresión de este tipo que representa a un polinomio de grado n? Sí. Entonces, puedo decir que este conjunto es un conjunto generador de los polinomios de grado n. ¿Sí, captan? Sí. ¿Quién es un conjunto generador de R3? ¿Qué vectores requerí? Y JK. Hijo. El I, del J y el K. Este conjunto es un conjunto generador de R3. ¿Con qué genero matrices simétricas? Con estas tres matrices. Si yo hago combinaciones lineales de estas tres matrices, voy a obtener matrices cuadradas de orden 2 simétricas. ¿Sí o no? Así. El conjunto formado por las matrices 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 1 va a ser un conjunto generador del espacio de matrices cuadradas simétricas de orden 2. ¿Estamos? Sí. ¿Quién es el conjunto generador para todos los puntos de una recta? ¿Qué necesitan para definir una recta? Que pase por el origen. Pues el vector director. Con el vector director puedo generar cualquier punto de la recta. ¿Qué necesito para definir cualquier punto de un plano?
Dos vectores Dos directos. vectores. Con vectores paralelos al plano. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí lo ven? ¿Qué necesito para generar una ecuación diferencial? Vamos a ponerla homogénea. ¿Qué necesito? ¿Están de acuerdo que aquí hay una combinación lineal? Sí. Sí, ¿Con qué elementos estoy generando la combinación lineal? Con la función. Aquí puedo pensar que hay un más 0y, ¿sí o no? Y sus derivadas, hasta la del tercer orden, ¿sí o no? Una ecuación diferencial la puedo representar por combinaciones lineales de una función y sus derivadas sucesivas. Este es un conjunto generador de esta ecuación diferencial. ¿Sí captan? Ujú. Sí. Vale. Teoremita dice, sea B un espacio vectorial sobre un campo K y sea G un subconjunto de B. ¿Cuántos teoremas? G es un generador de B si y solo si la envolvente lineal de G es igual al espacio vectorial. ¿Qué es el envolvente lineal de un conjunto? A ver, era como el resultado de la combinación lineal. no me dijiste mucho. El campo asociado. ¿Qué? El campo asociado. Los Ah, coeficientes. no me estás diciendo mucho. ¿Qué es la envolvente lineal de un conjunto? El conjunto formado por todas las combinaciones lineales que se pueden realizar con elementos del conjunto. ¿De acuerdo? Si la envolvente lineal es igual al espacio al espacio B, entonces podemos decir que el espacio tiene por generador al conjunto G, porque al fin de cuentas el espacio es igual al conjunto de todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con los elementos de G. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya quedó? Y ahí les va un concepto fundamental, el concepto de base. Definición. Se llama base de un espacio vectorial a un conjunto generador del espacio linealmente independiente. ¿Ya quedó?
¿Qué es la base de un espacio? Es un conjunto linealmente independiente de vectores del espacio generador del mismo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la condición aquí en este caso? Que los vectores de una base sean linealmente independientes. ¿Dudas? Creo que no, profe. Es mucha ¿No? información, carajo. Dale. No. Nos falta un detalle y nos vamos. Definición de dimensión de un espacio vectorial. Quedan 3 minutos. Y otra teoría. Si no fueran 300 por ahí. ¿Qué es la dimensión de un espacio vectorial? ¿Tiene que ver algo con la cardinalidad? ¿Con la cardinalidad de quién? Ay, pues no sé, profe. ¿De la primera operación con el conjunto? No. La cardinalidad de una base del espacio. Es decir, ¿qué es una base? Una base de un espacio es un conjunto generador del espacio linealmente independiente. ¿De acuerdo? Si una base tiene n elementos, entonces se dice que la dimensión del espacio es n. R3 tiene como base a los vectores I, J y K. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque con una combinación lineal de estos vectores puedo definir cualquier vector del espacio R3. Además, los vectores I, J y K son linealmente independientes. ¿Cómo queda el vector I en su forma trinómica? Pues el vector I, en su forma de terna sería el 1, 0, 0. El vector J sería el 0, 1, 0. El vector K sería el 0, 0, 1. ¿Sí o no? Sí. Si formamos una matriz con estos vectores, la matriz que se obtendría de la combinación lineal de estos vectores, llegaríamos a una matriz diagonal como esta. ¿Sí o no? Sí. Y si la matriz asociada al sistema tiene esta forma, ¿cómo son los vectores? ¿Cómo es el sistema que se forma? ¿Es una matriz escalonada? ¿Cómo sería el sistema? Compatible determinado. O sea, tendría única solución. Y como es un sistema homogéneo, o sea que está igualado a 0, la única solución es la trivial. Y si la única solución que existe es la 0, 0, 0, entonces, ¿cómo es este conjunto? Lineal independiente. Linealmente independiente. Es independiente y genera R3.
Sí. Sí. Entonces, este conjunto es una base de R3. ¿Por qué le ponemos 3? Porque está generado por una base con 3 vectores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la dimensión del espacio real de 3 dimensiones? Pues 3. ¿Tienes una base? El J y K, que puestos como ternas son estos 3 vectores. Con estos 3 vectores yo puedo generar cualquier vector del espacio R3. ¿Sí o no? Sí. Vale. Pues ya se nos llegó la hora. Ahorita en el canal de asesoría me voy a dar de 1 a 3. Los que quieran pasarse a ese canal, voy a hacer algunos ejercicios de este tema. ¿Vale? Sí, profe, gracias.